continuación, el señor doctor César San Martín Castro, juez supremo titular y coordinador de este pleno, presentará la directriz correcta para el desarrollo de este evento. La vista de la causa, la audiencia pública, señorita secretaria, dé cuenta usted de la asistencia de la parte legitimada para la intervención oral en este pleno. Señor, hago de su conocimiento que se encuentra presente el doctor Tomás Aladino Galvez Villegas, fiscal supremo, para que asista a la referida vista de la causa como representante del Ministerio Público, acompañado de los señores Rafael Ernesto Vela Barba, fiscal superior coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, y Fran Robert Almanza Altamirano, fiscal superior penal. Muy bien, muchas gracias. Esta vista de la causa está debidamente fundamentada en lo que estatúe el artículo 433, apartado 4 del Código Procesal Penal. Los temas que son objeto de la decisión que va a emitir en sentencia plenaria casatoria estos jueces de la Corte Suprema de lo Penal están debidamente indicados en la Resolución General de 13 de septiembre del presente año. Se refiere, en primer lugar, a la autonomía del delito de lavado de activos en función a lo establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo 1106, modificado por el Decreto Legislativo número 1249, esto es, de la actividad criminal que produce dinero, bienes, efectos o ganancia. 2, la necesidad de la noción de gravedad en los delitos que generan activos ilegales que serán objeto de operaciones de lavado de activos y su relación con la fórmula legal, cualquier otro, se entiende delito, con capacidad de generar ganancias ilegales, establecida en el segundo parágrafo del artículo 10 del decreto 1106, modificado por el decreto legislativo 1249. Y en tercer lugar y último, el estándar de prueba del delito de lavado de activos y su relación con el origen delictivo del dinero, bienes o efectos o ganancias, o de la actividad criminal que produce dinero, bienes, efectos o ganancias, artículos 1 y 2 del decreto legislativo 1106, modificado por el último artículo por el decreto legislativo 1249, así como los ámbitos e intensidad que en su caso debe comprender su probanza, tanto en sede de investigación preparatoria como de acusación. Son, pues, los tres únicos temas que este pleno se va a pronunciar. Ruego entonces al Ministerio Público que se concrete específicamente en estos tres temas. Hemos acordado que para la exposición del señor fiscal vamos a conceder puntualmente 40 minutos y sobre esa base vamos a luego establecer la ronda de preguntas por parte de este pleno de lo penal de los jueces supremos. No hay lugar a intervención del público, solamente de los señores jueces para y exclusivamente las preguntas aclaratorias o complementarias en relación a la ponencia oral que vamos a escuchar. Muy bien, dicho esto, vamos a otorgar la palabra al señor fiscal supremo en lo penal, doctor Tomás Aladino Galvez Villegas, para que haga las alegaciones que corresponden al Ministerio Público. Señor fiscal, tiene usted el uso de la palabra.
Muy buenos días, señores magistrados supremos, público en general. Efectivamente, es preocupación del Ministerio Público alcanzar a los ilustres magistrados los criterios institucionales respecto a los 3 temas que ya se ha hecho referencia. Voy a desarrollar yo los 2 primeros temas y el segundo tema van a desarrollarlo mi colega, especialmente el doctor Almanza y el doctor Vela. Efectivamente, se ha producido una especie de contradicción entre las posiciones de la Corte Suprema. En este caso, la expresada en la casación número 92/2017, Arequipa, y la casación el recurso de nulidad número 2868, Lima. En el primer punto de la contradicción, que se considera que el delito fuente es un elemento normativo del tipo objetivo de lavado de activos y como tal debe probarse la materialidad del hecho, es decir, dónde, cómo, cuándo, quiénes, en qué circunstancias se cometió el hecho y qué efectos produjo, la dominabilidad del agente sobre el hecho, es decir, su condición de autor o partícipe, la condición de generador de activos y su gravedad. Ese es el primer punto. El segundo, se trata de que la casación refiere que en los delitos fuente la norma presenta una cláusula abierta, es decir, la cláusula que establece que cualquier otro delito con capacidad de generar ganancias ilegales sea delito fuente del lavado de activos. Y en consecuencia, que solo se subsumen en dicha cláusula ciertos delitos graves, con capacidad para generar ganancias ilegales, cuya determinación requerirá una motivación cualificada y asimismo que no constituye delito fuente el delito de fraude en la administración de personas jurídicas. Asimismo, el recurso de nulidad 2868 precisa que el origen o conexión de los activos materia de lavado con actividades criminales integra la tipicidad, al igual que la casación. Esto es, que tales activos constituyen en el delito de lavado de activos un elemento normativo del tipo, siendo de aclarar en pureza, y esto es lo que importa, que elemento típico no es el delito previo, sino el origen criminal o la procedencia delictiva de los activos. El tipo penal de lavado de activos no sanciona un acto generador de activos y el posterior proceso de lavado de estos activos. Lo único que castiga, refiere el recurso de nulidad, es el acto de lavado. Como ven, son cosas totalmente distintas. Y en relación al segundo punto, a la gravedad de los hechos configurativos de delito fuente, el recurso de nulidad establece que la cláusula en cuestión está referida a delitos con capacidad de generar ganancias ilegales en general. No se refiere a delitos graves exclusivamente, sino a todos aquellos con capacidad de generar ganancias ilegales. Es decir, no diferencia por la gravedad. Respecto al primer punto, es decir, que el delito fuente es un elemento normativo del tipo objetivo de lavado de activos. Para evaluar este problema, obviamente debemos tener en cuenta que la finalidad político-criminal que llevó a promulgar esta norma es precisamente aislar a los agentes del delito, especialmente a las organizaciones criminales, a fin de que no puedan servirse con sus efectos perniciosos del producto del delito. Asimismo, que es un delito transnacional, que puede cometerse en otros países, el delito fuente y el lavado en nuestro país. Por ejemplo, que la acción ha podido extinguirse, la acción penal,
y además debemos tener en cuenta la enorme capacidad de las organizaciones delictivas de realizar actos de ocultamiento o maniobras para ocultar los activos del delito. Por ello, vincular en términos absolutos al lavado de activos con el delito previo significaría prácticamente asegurar su impunidad. Más aún, los convenios internacionales y las legislaciones abogan por la creación de tipos autónomos y funcionales, idóneos para sancionar el lavado de activos, y especialmente nuestra legislación nacional así lo ha establecido. Debemos tener en cuenta también que nuestra legislación nacional ha evolucionado. Desde los artículos 196b y 196c del Código Penal, que establecía que delito fuente solo puede ser el delito de tráfico ilícito de drogas, y en consecuencia, para condenar por lavado de activos se tenía que determinar o acreditar el delito previo de tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, la ley 27765, que derogó a los artículos correspondientes del Código Penal, estableció una cuestión distinta. ¿Y qué dijo? No es necesario que las actividades ilícitas que produjeron los activos se encuentren sometidos a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria, con lo que prácticamente precisa que ya no se necesita acreditar el delito previo para acreditar el delito de lavado de activos. Sin embargo, esta norma no estableció concreta y expresamente que el delito de lavado de activos es un delito autónomo. Recién el decreto legislativo 1106 en actual vigencia estableció que el delito de lavado de activos es un delito autónomo, por lo que para su investigación y procesamiento no es necesario precisamente acreditar el delito previo. Más aún, el decreto legislativo 1249 de reciente promulgación establece que para investigar, procesar y sancionar, esa es la modificación, y sancionar el delito de lavado de activos, no se requiere acreditar el delito previo. Lo mismo ha sucedido más o menos, en términos similares ha evolucionado la legislación de España, Brasil, etc. Muy bien, así las cosas, en nuestro medio se han generado hasta 3 posiciones respecto al delito previo o a la autonomía del delito de lavado de activos. La primera postura, que lo llamaríamos de una autonomía absoluta del delito de lavado de activos respecto del delito previo, precisa que una vez identificados los activos sin una justificación razonable, se considera acreditado el delito de lavado de activos, sin requerir una vinculación concreta específica con algún delito previo o con actividad criminal previa alguna. Esa es la primera postura. La segunda postura, que habla de una vinculación absoluta de lavado de activos al delito previo, en contraposición a la anterior postura que establece la autonomía absoluta de lavado. Esta segunda postura establece la vinculación absoluta. Y a esta postura presenta una variante que habla de la autonomía solo procesal, no material. Es decir, que para investigar y procesar no se requiere de la acreditación previa del delito previo, pero para sancionar, eso es lo que dice la postura, sí se requeriría la acreditación del delito previo. Esa es la segunda postura. La tercera postura, que es la que sostenemos y que consideramos que la Sala Penal de la Corte Suprema en el recurso de nulidad 2868 ha asumido, es la autonomía material relativa. Postura de la autonomía material relativa, en contraposición a la vinculación absoluta, a la autonomía absoluta. Nosotros sostenemos la autonomía material, es decir, no solo procesal, pero relativa. ¿Por qué? Porque se requiere que los activos materia de lavado de toda manera
se vinculen a una actividad criminal previa a través de indicios razonables que persuadan al órgano jurisdiccional de que se ha cometido realmente el delito de lavado de activos. Entonces, precisando la autonomía absoluta, ya dijimos que esta considera que no se debe establecer una conexión concreta con el delito previo, cuando estamos ante actos de lavado de activos. Como una crítica a esta postura, se podría decir que no toma en cuenta que estamos hablando, en cada caso de delito de lavado de activos, estamos hablando de activos maculados, es decir, de activos ilícitos. Y por tanto, necesariamente tiene que haber una vinculación de los activos con una actividad criminal previa. La segunda postura de la vinculación absoluta, que dice que el delito previo es un elemento normativo del delito de lavado de activos, consideramos que es totalmente errada, por una razón. La misma norma establece que el delito de lavado de activos es un delito autónomo y que para investigarlo, para procesarlo, y ahora con la nueva modificación, para sancionarlo, es decir, para dictar una sentencia condenatoria, no se requiere acreditar un delito previo en forma específica, sino solo se requiere establecer una vinculación de esos activos con una actividad criminal previa. Pero esta actividad criminal vista en general, no un delito específico. Y ese es el criterio que ha asumido la Corte Suprema en el recurso de nulidad 2868 y que coincide plenamente con la postura que nosotros estamos defendiendo en esta ocasión. Entonces, como crítica a esta postura, podemos precisar que en realidad la norma en ningún momento hace referencia a un delito previo cuando determina la estructura del tipo penal, sino que en un artículo distinto establece que los activos materia de lavado deben vincularse o deben tener una procedencia en una actividad criminal previa. Eso es lo único que dice la norma. Ahora, los que sustentan la dependencia absoluta de lavado de activos respecto del delito previo, consideran que si no se acredita el delito previo, no estaríamos frente a activos ilícitos o delictivos. Pero eso no dice la norma, tal como magistralmente lo ha establecido la Corte Suprema en el recurso de nulidad indicado, puesto que la norma establece concretamente que el delito es autónomo. Y fíjense lo que dice la Corte Suprema en el recurso de nulidad indicado, y reitero, el origen o conexión de los activos materia de lavado con actividades criminales integra la tipicidad. Claro que sí, integra la tipicidad. Por eso que decimos que la autonomía es material, pero no absoluta, sino relativa. Esto es, continúa la sala, tales activos constituyen en el delito de lavado de activos un elemento normativo del tipo. Tales activos, no el delito previo, sino los activos materia de lavado constituyen un elemento normativo del tipo. Siendo de aclarar en pureza, y esto es lo que importa, que elemento típico no es el delito previo, sino el origen criminal o la procedencia delictiva de los activos materia de lavado. Y agrega, el tipo penal de lavado de activos no sanciona un acto generador de activos, eso es lo que importa, y el posterior proceso de lavado. Repito, el tipo penal de lavado de activos no sanciona un acto generador de activos y el posterior proceso de lavado, es decir, no sanciona el delito previo. Lo único que castiga es el acto de lavado. Totalmente claro, y de acá felicitamos y agradecemos a los señores magistrados que expidieron esta sentencia porque ha aclarado el panorama.
después de esta sentencia, en realidad no existiría ya duda, porque sabemos que como se trata de un delito complejo, se han generado distintas posiciones, particularmente desde la perspectiva de la defensa, que naturalmente buscan desarrollar criterios que puedan sustentar sus defensas. Claro que sí, pero en ese punto debemos tener en cuenta que la ciencia del derecho, lamentablemente, no es neutral. Y por eso que se desarrollan criterios doctrinarios tanto desde la perspectiva de la defensa como desde la perspectiva de la acusación, y naturalmente que los órganos jurisdiccionales deben mantener la total imparcialidad. Pero fiscales y defensores pueden pecar por algún interés vinculado a su trabajo, y especialmente la defensa defiende intereses pecuniarios que son obviamente sus honorarios profesionales. Y no estoy peyorizando esta situación. De repente, si yo estuviera en la defensa, quizás haría lo mismo. O sea, esto no tiene que ver nada con inmoralidad, con falta de eticidad, etc. Pero sí reconocer que esos criterios desarrollados fundamentalmente por la defensa no son neutrales. Solo eso quería expresar. Y muy bien, felicitaba a la sala, conformada por connotados magistrados, que han aclarado el panorama. Todos estábamos sosteniendo distintas posturas, seguramente que razonables, pero la sala, con la imparcialidad que caracteriza al órgano jurisdiccional, ha establecido este criterio. Repito, no se sanciona un acto generador de activos y el posterior proceso de lavado, no. Lo único que se castiga es el acto de lavado de activos. Eso lo dice magistralmente la sala, y esa posición es la que defendemos y consideramos que debe establecerse como criterio vinculante. Ahora, lo que sí decimos es de que la vinculación de los activos, materia de lavado, no tiene que ser con un delito específico cometido acá, ahora, por tales personas y en tales circunstancias, sino a una actividad general, en abstracto, digamos, vinculado al tráfico ilícito de drogas. Pero esa vinculación tiene que realizarse con indicios razonables, como ya dije, que persuadan al órgano jurisdiccional de que efectivamente esos activos tienen origen ilícito o están vinculados a una actividad criminal. Ahora, esta teoría que se refiere, que habla del delito previo como elemento normativo del tipo, genera inconveniencias teóricas y prácticas insalvables. Y voy a hacer referencia a una, o a unas cuantas. Si estuviésemos ante una organización criminal dedicada a la comisión de diversos delitos, digamos, tráfico ilícito de drogas, secuestro, extorsión, lavado de activos, etc., para acreditar el lavado de activos, tendríamos que precisar, ¿no es cierto?, el delito previo y de qué delito provienen los activos. Específicamente tendríamos que determinar si es del secuestro, de la extorsión o del lavado, del tráfico ilícito de drogas, y cuánto de utilidad produjo cada uno de estos delitos para vincularlo al activo en materia de lavado. Obviamente, eso sería una actividad de prueba diabólica, como se habla en la ciencia del derecho. O en todo caso, eso tendría que saberlo el tesorero de la organización, y naturalmente que el fiscal no lo es. De otro lado, como sabemos, si se considera como elemento normativo del tipo penal de lavado de activos al delito previo, significa que el reproche penal por este delito previo está contenido en el lavado de activos, porque es un elemento de lavado de activos, conforme a esta teoría. ¿Y eso a qué nos lleva? A que si vamos a sancionar por lavado de activos, ya no podamos sancionar por el delito previo. ¿Por qué? Porque no podemos sancionar dos veces con el mismo reproche penal. Y se infringiría el principio ne bis in idem. No sería posible. De otro lado, si ya se sancionó el delito previo, ya no podríamos sancionar por lavado de activos. ¿Por qué?
porque el reproche penal por el delito previo ya se concretó en la condena. Y si queremos trasladar a ese delito previo como elemento de lavado de activos, otra vez tendríamos que levantar el reproche penal por ese elemento, por este nuevo delito de lavado de activos, y estaríamos sancionando doblemente, infringiendo el principio ne bis in idem, cosa que no es posible en nuestro derecho y en ningún derecho del Estado constitucional de derecho. Por tanto, sostener que el delito previo es un elemento normativo del tipo de lavado de activos es absolutamente infundado, no tiene razón de ser. Por tanto, esta postura debe descartarse categóricamente. La Corte Suprema ya lo ha establecido así, en el recurso de nulidad 2868-2014, Lima. El problema es que en el acuerdo plenario número 3, obviamente en ese momento los señores magistrados tuvieron un criterio más o menos ambiguo. ¿Por qué? Porque en algún momento, en la primera parte del acuerdo plenario número 13 dice: el delito fuente, empero, es un elemento objetivo del tipo penal. Como tal debe ser abarcado por el dolo. Obviamente está diciendo que es un elemento normativo, el acuerdo plenario. Sin embargo, a renglón seguido establece: no es necesario que las actividades referidas al delito fuente se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido materia de sentencia condenatoria. Como ven, la segunda parte prácticamente niega la calidad de elemento objetivo del tipo del delito previo. En consecuencia, efectivamente, el acuerdo plenario tiene alguna ambigüedad. Y es natural, no es que nuestros magistrados se equivocaron o no resolvieron bien, sino que hasta ese momento el debate estaba en esas condiciones. No había ideas claras, como después nuestra Corte Suprema categóricamente ha esclarecido el asunto. La Casación 92-2016 naturalmente trata de sustentarse o se sustenta en el criterio expresado en el acuerdo plenario. Pero como ven, en ese momento no había claridad. Pero sobre todo, el acuerdo plenario se dictó bajo otro marco legal, es decir, bajo la vigencia de la ley 27765, que no decía que el delito de lavado de activos es autónomo. Y sobre todo, no existía el decreto legislativo 1249, que ahora con toda claridad establece que para sancionar no se requiere acreditar el delito previo y por tanto consagra categóricamente la autonomía del delito de lavado de activos. Ahora bien, ¿de dónde salió en realidad este criterio de que el delito previo es un elemento normativo del tipo penal de lavado de activos? Tal como el propio acuerdo plenario lo establece, fue el jurista español Isidoro Blanco Cordero quien en la primera edición de su libro Delito de lavado de activos del 92 estableció ese criterio. Pero él lo hizo investigando en Alemania, Bélgica y España los delitos de receptación y encubrimiento. Y como comprenderán, obviamente no se puede extrapolar de esos delitos los criterios al lavado de activos, porque tiene una naturaleza distinta. Incluso el bien jurídico es distinto. Pero no solo eso, sino que obviamente Blanco Cordero escribió la primera edición y lo mantiene hasta la edición del 2015 en el 92, en el 92, cuando no había claridad sobre esto. Y a partir de este autor es que se ha influido en la Corte Suprema y en nuestros autores. Y los que sostienen esta hipótesis, ¿cuál es su fundamento? Lo que dice Isidoro Blanco Cordero. Pero Blanco Cordero, en sus escritos posteriores,
admite y felicita las sentencias del Tribunal Constitucional Español que establecen que no se requiere la probanza del delito previo. Entonces, el mismo Blanco Cordero ya ha cambiado, o por lo menos ya ha flexibilizado su criterio. Y en consecuencia, no podemos nosotros seguir ese criterio, a pesar de que nuestra norma establece categóricamente la autonomía del delito de lavado de activos. Y fíjense que en la jurisprudencia española, cualquier cantidad de sentencias del Tribunal Supremo Español se pronuncian en ese sentido. Es más, Abanto Vázquez, un jurista nacional conocido por nosotros, establece que en Alemania ni siquiera se discute la autonomía del lavado de activos. Se da como algo obvio. Nosotros somos los únicos, o por lo menos en Latinoamérica, estamos discutiendo eso a partir de la idea de Blanco Cordero. Ahora, por eso que sustentamos el criterio de la autonomía material relativa que establece o que propone que el lavado de activos es autónomo del delito previo. No tienes que probar ningún delito previo. Solamente vincular, y por eso ahí está la relatividad, vincular los activos en materia de lavado a alguna actividad criminal previa, a través de elementos de convicción de indicios suficientes y razonables. Pero vinculas a una actividad criminal en general, en abstracto, tráfico ilícito de drogas, extorsión, secuestro, y no a un delito de tráfico ilícito de drogas cometido acá, ahora, y en estas circunstancias y por tales personas, y con tal título de imputación, y sobre todo, qué resultado pecuniario produjo. Y bueno, si nos referimos a los fundamentos de la sala, en la casación 92 de Arequipa, encontramos que sus fundamentos realmente no pueden sostenerse. Por ejemplo, dentro de los fundamentos, critica la estructura del tipo penal de lavado de activos porque considera que a través de una deficiente técnica legislativa, el legislador ha separado el delito previo de la estructura típica de los delitos básicos. Esa no es ninguna crítica válida. ¿Por qué? Porque justamente lo ha separado porque el delito previo no es elemento normativo del tipo. O sea, esto que lo consideran en la sentencia, en la casación, como crítica, en realidad es totalmente coherente y positivo. Luego dicen, el delito fuente permite asignar la característica de ilicitud al objeto material del... Esto es totalmente correcto, pero eso se refiere a una cualidad del activo en materia de lavado, más no a que de acá se infiera que el delito previo es un elemento normativo del tipo de lavado de activos. Señor fiscal, ya ha consumido 30 minutos. Conste usted de que todavía hacen falta resolver otros temas. En 5 minutos concluyo, señor magistrado. De otro lado, dice que el delito fuente como elemento normativo responde a una interpretación sistemática y teleológica. Obviamente eso es al contrario. ¿Por qué? Porque la finalidad político-criminal del delito de lavado de activos busca aislar al agente del delito de lavado de activos para que no pueda servirse del producto del delito. Y busca sancionar a los casos, la mayoría de casos. Y sobre todo, busca que se dicten normas eficaces y sobre todo funcionales. Si le aplicamos esta interpretación, le quitamos toda funcionalidad al asunto. De otro lado dice que el elemento normativo del tipo justifica la agravación de la pena. Obviamente esto tampoco es cierto porque el lavado de activos tiene su propio reproche penal. No es el mismo reproche penal del delito anterior. No es el delito anterior el que justifica el lavado de activos. Por el contrario, dependiendo del delito anterior, se pueden establecer circunstancias agravantes de primero, segundo y tercer nivel en el lavado de activos, pero no se sustenta en la gravedad o en el reproche penal del delito previo, el lavado de activos. De otro lado, se dice que el delito de lavado de activos se origina en la comisión del delito previo, cosa que es absolutamente falso, como ya lo ha expresado magistralmente la sala, cuando dice que no se sanciona un acto generador de activos y el posterior proceso de lavado de estos activos. Lo único que se sanciona es el acto de lavado. Muy bien.
Si ello es así, consideramos, y voy a saltar un poco, consideramos que la postura que considera que el delito previo es un elemento normativo del tipo penal de lavado de activos, no tiene ningún asidero, no se sustenta, afecta el principio de legalidad que establece categóricamente que es un delito autónomo y sobre todo, ya nuestra Corte Suprema así lo ha establecido. Se suponía que ya no había más problemas al respecto, pero lamentablemente ha surgido este problema que por eso mismo estamos acá. En el segundo punto, que se refiere que tiene que ser solo delitos graves, el delito fuente, igualmente creemos que no tiene ningún fundamento. ¿Por qué? Porque la ley establece categóricamente que todos los delitos con capacidad o idoneidad para generar ganancias ilegales son delito fuente. Punto. Eso es una cláusula abierta como se refiere en la casación, de ninguna manera. Dice, los delitos que produzcan ganancias ilegales. Muy bien. ¿Cuáles son los delitos? Los que están en el Código Penal y en las leyes especiales. Punto. ¿Qué hay de indeterminado ahí? Absolutamente nada. Es más, el GAFI-Sud y los organismos internacionales recomiendan recurrir a esa técnica legislativa sin cuestionar que este sea una cláusula abierta, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque cláusula abierta es aquella que te da un margen que el intérprete no puede determinar cuál es el margen. Acá está totalmente precisado. ¿Qué cosa te dice? Los delitos idóneos para producir ganancias ilegales. ¿Cuáles son los delitos? Está en el código y las leyes especiales, con la característica o la cualidad de que sean idóneos para producir ganancias ilegales. Los que no lo son están fuera de la cláusula y punto. Entonces, fíjense, eso todavía es un poco más complicado porque se ha dicho varios fundamentos que lamentablemente no hay tiempo para explicarlo, que son falsos, que no son correctos. Definitivamente no son correctos. No hay tiempo para explicarlos cada uno, pero definitivamente la ley establece esa cláusula con precisión. Y como sabemos, podemos recurrir a la técnica de los elementos normativos, a la técnica de la ley penal en blanco, y todo eso es plenamente posible. Y en consecuencia, no se puede sostener que esta cláusula es abierta y por tanto afecta el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque los mismos organismos internacionales recomiendan este tipo de técnica legislativa. Muy bien, señor magistrado, he concluido esta parte y voy a dar pase a que desarrolle mi colega la parte del procesal. Muy bien, tengan en cuenta, por favor, el tiempo acordado. ¿Quién va a hacer uso de la palabra? Se identifica, por favor, y nos expone su punto de vista. Lo escuchamos. Señores magistrados, buenos días. El suscrito es Frank Almanza Altamirano, fiscal superior penal de Lima. Coadyuvando y contribuyendo a lo que ha expresado el señor fiscal supremo, el doctor Tomás Gálvez, solamente debo reforzar la parte en la que se refiere a la prueba del delito de lavado de activos. Respecto a la prueba en el delito de lavado de activos, quiero mencionar que este delito, que viene de la creación reciente de las convenciones de Viena, después en Palermo, Varsovia, y que es un delito que está siendo hoy día de mucha importancia por todos los organismos supranacionales. La GAFI está en el Perú para verificar esto y tiene recomendaciones al respecto. En el marco de todos estos organismos internacionales y de todo este marco internacional de lavado de activos, la posición nuestra es que lo que se tiene que probar en el delito de lavado de activos no es el delito fuente. Lo que se tiene que probar en el lavado de activos no es, bajo ningún concepto, el delito fuente hoy, ni con indicios el delito fuente. Lo que se tiene que probar es el origen ilícito, el origen criminal, el origen delictivo, que es otra cosa. Probar el origen delictivo, criminal, ilícito es una cosa y probar el delito fuente es otra muy diferente. Y la prueba a la que le toca al fiscal es la prueba del origen ilícito, del origen criminal, del origen delictivo de estos bienes. Y no la prueba, sino la prueba indiciaria para condenar al lavador de activos.
Tenemos que probar con indicios cuando se le procesa, cuando se le somete a procesamiento al lavador de activos. Vamos. En el caso del lavador de activos, señores magistrados supremos, el lavador de activos, a menos que sea el mismo que ha cometido el delito que ha generado las ganancias, el lavador de activos, solo, única, exclusivamente en los casos en que sea el mismo que ha cometido el delito fuente, va a saber de qué delito se trata. Directamente. Solo va a saber directamente el que ha cometido el delito fuente de qué delito se trata. El lavador tercero, que es en el 90% de los casos, el lavador tercero que solamente hace el lavado de activos y no comete el delito fuente, él no sabe el delito fuente. Lo que tiene que hacer es presumir el origen ilícito, presumir el origen delictivo. Y jamás, nunca, y esto sí quiero ser enfático y absoluto, se puede presumir algo específico, se puede presumir solamente algo genérico. Perdónenme el ejemplo, señores magistrados, pero si me traen un celular sin funda, sin estuche, a las 2 de la mañana, me lo acercan en una parte oscura y me dicen te lo vendo a un precio muy económico, yo presumo que tiene origen ilícito. Pero jamás puedo presumir que eso viene de un hurto agravado el día tal, a Perico en los Palotes, por 1.000 soles. Nunca se puede presumir algo específico, se puede presumir únicamente algo genérico. Por lo tanto, la carga de la prueba de la Fiscalía es que el lavador de activos debió presumir un origen delictivo, un origen ilícito, pero de manera genérica, no de manera específica, porque esto sería imposible, no es posible. En el caso del autolavado, tal vez, con prueba directa, porque el autolavado es el lavado hecho por el mismo que ha cometido el delito fuente, él sí lo podría hacer. Entonces, lo que la Fiscalía aspira, señores magistrados, es que hoy día ya está claro este tema a nivel de organismos internacionales, ya está claro como recomendación de la GAFI, ya está claro en todas las legislaciones, porque todas las legislaciones del mundo, ya casi quiero decir todas, hablan de, se tiene que probar el origen ilícito, el origen delictivo, el origen criminal, pero no se dice, en la misma línea que ha manifestado el doctor Tomás Gálvez, en ninguna legislación se tiene que probar como elemento normativo del tipo el delito precedente, porque esto generaría una doble incriminación, esto generaría una doble sanción, y sobre todo, generaría un imposible jurídico de probanza en los casos del lavador tercero, que no es el que ha cometido el delito fuente. Esto, en cuanto a la prueba del lavado de activos respecto al origen ilícito. Señores magistrados, respecto a la prueba en el devenir del proceso, todos sabemos que la Fiscalía, desde que se inicia las primeras diligencias preliminares, desde que se inicia a nivel preliminar los primeros actos de investigación, va acopiando elementos indiciarios. Cuando formaliza investigación preparatoria, va acopiando ya elementos de convicción y recién en un juzgamiento tendrá elementos de prueba. Pero esto es en aumento, esto es de una manera, como bien lo dijo el TC, un acopio que se va sumando, pero el acopio a nivel preliminar, el acopio a nivel de investigación preparatoria, todavía es un acopio embrionario, todavía es un acopio que está en formación, todavía es un acopio respecto del cual no se puede pedir mayor precisión. Porque si el fiscal tendría una imputación necesaria a nivel preliminar, y a nivel preliminar podría hacer precisiones específicas, el fiscal ya no tendría por qué hacer investigación preparatoria, ya tendría que hacer una acusación directa, tendría que hacer un proceso inmediato. El fiscal hace investigación preparatoria precisamente porque, como dice el artículo 321 del Código Procesal, necesita realizar precisiones respecto a circunstancias, forma, modo, grado de participación. Por lo tanto, eso jamás se podría pedir vía excepción de improcedencia de acción. La posición de la Fiscalía, señores magistrados, es que vía excepción de improcedencia de acción a niveles incipientes del proceso penal, no le podemos pedir al fiscal ese
nivel de precisión. Ese nivel de precisión respecto de la imputación, sí se la vamos a poder pedir seguramente cuando se piden medidas de coerción graves, como el caso de la prisión preventiva. Ahí por lo menos le voy a decir al fiscal, tenme una imputación aproximada. Pero si el fiscal está empezando a investigar, si el fiscal está realizando actos incipientes de investigación, no le podemos plantear, como se ha venido haciendo, una tutela de derechos y decirle al fiscal, háganme precisiones. Y como no me las hace, porque en ese estadio del proceso es imposible hacerlas, mañana me plantea una excepción de improcedencia de acción y me trae abajo el caso, antes de que haya tenido la oportunidad de investigarlo. Esto creo que tenemos que analizarlo, señores magistrados, con mucho cuidado, a fin de evitar poner una valla muy alta a la Fiscalía, tan alta que sea imposible de conseguir y alcanzar. Yo quiero dejar en uso de la palabra al doctor Rafael Vela para que él explique seguramente la problemática actual que tienen las Fiscalías de lavado de activos. Señor doctor, lo vamos a escuchar. Breves, por favor. Con su venia, señor magistrado supremo, honorables jueces supremos, señor fiscal supremo, señor fiscal superior, público en general. Efectivamente, buscando no redundar en las exhaustivas argumentaciones que ha formulado el señor fiscal supremo y el señor fiscal superior que me ha antecedido en el uso de la palabra, me interesa, a partir de lo que es la primacía de la realidad, testimoniar lo que viene sucediendo ya actualmente a partir del natural influjo de la información producto de la influencia notoria de la decisión que la Corte Suprema tomó en su oportunidad con carácter vinculante. En ese orden de ideas, nosotros como Ministerio Público somos muy respetuosos de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, pero entendemos que también dentro del derecho a la crítica a las resoluciones judiciales y a la mejor obtención de legitimidad, este ejercicio de que todos los jueces supremos se reúnan y discutan las mejores decisiones correspondientes a un delito tan complejo como es el lavado de activos, determine finalmente cuál va a ser en respetabilidad y en legitimidad la decisión que vaya a tomar este honorable pleno. En ese orden de ideas, a lo ya añadido respecto a lo ya expresado, más bien respecto a la determinación de la autonomía del delito de lavado de activos, respecto a las actividades criminales previas y a lo que exhaustivamente se ha expuesto, yo quisiera más bien dar a conocer lo que está sucediendo en este momento en el sistema de lavado de activos. No solo en el sistema de lavado de activos en donde se aplica la ley de crimen organizado, cuyo órgano jurisdiccional espejo es la Sala Penal Nacional y ahora el novísimo sistema anticorrupción, sino que adicionalmente en todos los lugares en donde a nivel nacional se viene aplicando esta interpretación además que, reitero, es respetable, pero que nosotros no la asumimos como parte del fortalecimiento de la lucha contra el lavado de activos y las organizaciones criminales. En ese orden de ideas, ya estamos soportando justamente lo que hacía referencia el señor fiscal superior Fran Almanza, es decir, una hemorragia de excepciones de improcedencia de acción, todas ellas sustentadas en la misma argumentación, es decir, de considerar el delito previo como parte de la tipicidad del tipo penal de lavado de activos y como tal, al estar todas ellas dentro de una investigación preliminar o de una investigación preparatoria, en principio todavía no han afinado las estrategias respecto a plantear tutelas de derecho que son residuales y correctivas y que no pueden archivar las investigaciones, pero ya algunos de ellos las han empezado a delinear. Te plantean tutelas de derecho para afinar la imputación necesaria solicitando de que les pongas en conocimiento cuál es el delito previo en un nivel en el que además dentro de una vía incidental no es posible la prueba. Y como tal, luego plantean excepciones de improcedencia de acción. Y a partir de la excepción de improcedencia de acción lo que buscan es, por supuesto, archivar las investigaciones. Eso nos está llevando a una realidad incierta, una realidad que desde nuestro punto de vista está conspirando objetivamente contra el desarrollo de las actividades fiscales. No en el sentido de abdicar a nuestra función, que es la búsqueda del equilibrio entre el debido proceso, en el derecho a la defensa y la proscripción de impunidad, sino que más bien nos añade un estándar que tiene que ver más
con que ahora los fiscales se tienen que plantear las investigaciones por los delitos previos en función de las reglas incluso de concurso, socavando lo que desde nuestro punto de vista termina siendo, o vaciando de contenido lo que termina siendo la autonomía del delito de lavado de activos, que no tiene una dependencia, sino más bien a niveles de criterios de imputación objetiva con relación a las actividades criminales previas y a la procedencia ilícita de los bienes que pueden presuntamente ser maculados. Entonces, a partir de esa situación, lo que eventualmente se va a tener que plantear en esta discusión, que además tiene que ver con la realidad de cómo se inician las investigaciones en lavado de activos, voy a poner solo un ejemplo que trate de ilustrar de la mejor manera la problemática que asumimos. Muchas de las investigaciones complejas vinculadas a organizaciones criminales se inician a partir de una noticia criminal que es muchas veces el sistema de prevención especial que tiene la Superintendencia de Banca y Seguros a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera hace un reporte de una operación sospechosa y como tal hace una aproximación en términos de inteligencia operativa de si existe la posibilidad de eventualmente estar no solamente ante una operación que ha superado ya los tamices de ser solamente una operación de carácter atípica, sino que más bien tiene, por supuesto, una serie de elementos que deben merecer una mayor profundidad y no la superficialidad del inicio de una investigación. Como tal, en ese momento no hay, por supuesto, dentro de la estructura del inicio de una investigación, en términos preclaros, ya la vinculación exacta con una organización criminal o con algún elemento de tipicidad del delito previo. Lo que lleva, en otras palabras, a tener que asumir que si esa va a ser la interpretación, entonces no habría posibilidad de desvincular el delito de lavado de activos con el delito previo. Porque en términos claros, si lo que se va a buscar es que establezcamos mayores precisiones respecto al delito previo como tal, entonces la hipótesis de la Fiscalía que se tendría que plantear en un nivel de responsabilidad es investigar el delito previo. Y para tal, más bien, la estrategia tendría que ser una de enfoque de un concurso real. Y siendo este el enfoque, entonces estamos añadiéndole una complejidad a la investigación que correspondería a más bien requerir de que se establezca también para destruir la presunción de inocencia en términos de culpabilidad absoluta el delito previo, lo que nos lleva sinceramente a un escenario caótico y de vinculación probable a la proscripción de impunidad. Ahora, hay otros escenarios también complejos en relación al avance de la criminalidad. Estamos en este momento soportando investigaciones altamente complejas en donde las organizaciones criminales se han diversificado y se han especializado. Ahora existen lavadores profesionales que no tienen interés en conocer el delito previo, ni lo presumen en realidad. Es decir, realizan una actividad evidentemente vinculada a ciertas cuestiones que podrían más bien relacionarse con prueba indiciaria o eventualmente incluso también con condiciones específicas subrepticias de los tratos, un ejemplo claro que le dio el doctor Almanza en ese sentido, y en donde más bien nuestra posición es una posición de que los criterios de dolo eventual terminan siendo los necesarios. Señor Juez Supremo, a todo lo expresado y a la preocupación de que el mecanismo procesal como instructivo nos lleve hacia escenarios en donde a partir de los archivos conspiren directamente contra la planificación y la estrategia de la investigación, expresamos nuestra mayor preocupación en ese sentido y requerimos respetuosamente que los criterios asumidos sean compatibles también con la lucha frontal contra la criminalidad, la gran criminalidad y el lavado de activos en específico. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a los señores fiscales por la exposición, alegatos acerca de su planteamiento de sentencia plenaria casatoria que se va a tener en cuenta. El segundo punto es ahora las preguntas, no intervenciones, preguntas específicas que algún señor juez de la Corte Suprema desee formular a los señores fiscales. Se abre el turno de preguntas directas y precisas. Señor Prados Aldarriaga. Gracias, señor presidente. Gracias a la representación del Ministerio Público. Mi pregunta es bastante específica. En la construcción
del delito de lavado de activos, tal como está en nuestro país, ocurre este término de origen ilegal, origen ilícito. Técnicamente, porque este es un punto esencial, diferencia que tiene entre elementos descriptivos y elementos normativos. Eso es trascendente, porque a esto no la segunda pregunta. ¿Cómo se prueba un elemento normativo? Es el punto esencial. Creo que todo el debate en nuestro país ha generado a partir de hablar de elemento normativo cuando se busca identificar un elemento descriptivo. Gracias. El señor fiscal que tenga por conveniente puede responder, si lo tiene a bien, la pregunta del señor magistrado Prados Aldarriaga. En realidad, si se trata de un elemento normativo, la acreditación en principio es normativa. Entonces vamos a acreditar en principio si el activo en materia de lavado se vincula a una actividad criminal genérica o a alguna actividad específica también puede ser, ni hablar. Pero contestando específicamente la pregunta, acá la cuestión es, la norma tiene que indicarlo. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Las cuestiones probatorias son netamente descriptivas y eso está en los hechos, está en las cuestiones que se tenga que investigar y acreditar, pero el resto, para determinar el elemento normativo, más que todo nos ceñimos al análisis de la norma vinculada al tipo penal. Gracias, señor fiscal supremo. Preguntas o pregunta del señor Inostroza Pariachi. Bien. Señor coordinador de este pleno, quisiera que me dé algunos minutos para poder hacer una pequeña introducción, toda vez que la sala que dignamente presido ha dictado esta sentencia casatoria, que ha sido duramente cuestionado por mi amigo Tomás Gálvez, y que la verdad ha dicho medias verdades, y es necesario que el país conozca el tema de fondo, sí, verdades medias o no, eso es una discusión interna. Ruego al señor vocal que haga la pregunta específica en relación a las exposiciones que hemos escuchado. Es que la pregunta que la voy a hacer se refiere pues a la casación, porque, a ver, brevemente, y esto para que escuchen, acá hay muchos jueces y profesionales que conocen el tema. ¿Cuál es el asunto que motivó la sentencia casatoria? La imputación que le hacen a un empresario por autolavado, por haber hecho transferencias de su cuenta a otro club, un club deportivo, para comprar derechos y acciones. Es un autolavado. El fiscal, y voy a ser bien didáctico, tuvo una investigación preliminar, no sé de qué tiempo, ahí se acopian los indicios. Luego de tener ya listos sus indicios, entre comillas, dicta una resolución o una disposición de formalización de investigación preparatoria, lo que en el antiguo código es el auto apertorio de instrucción. Y le dice, usted cometió lavado procedente del delito de fraude en la administración de personas jurídicas. Pero en la imputación fáctica no se dice nada del delito de fraude de la administración de personas jurídicas. Estoy hablando del autolavado, no de terceros. Se está confundiendo como que esta canción es para los terceros. Entonces se declaró fundada, ¿por qué? Porque sencillamente en la imputación fáctica no había ningún hecho, ningún suceso fáctico para el autolavador. Y creo que uno de los señores miembros del Ministerio Público ha dicho, en el autolavado sí se podría decirle cuál es el suceso fáctico. Es obvio, porque si yo trafico con droga y luego lo convierto, transfiero el dinero, obviamente ahí están. Si tengo indicios, el fiscal le va a decir, estos son los indicios. Ahí está el suceso fáctico, en tiempo y espacio. No se ha dicho nada nuevo. Sobre el elemento normativo del tipo penal, se ha hecho una interpretación sistemática, modestamente. Pregunta, señor abogado. Para ya terminar. Bueno, señor vocal. Vamos a ver. Bueno, ya lo discutiré entonces dentro del pleno. Si usted dice que el delito previo, el que origina estos activos que luego se lavan, no es elemento normativo del tipo, entonces ¿por qué los fiscales se preocupan en denunciar, caso Peter Ferrari, los activos provienen de minería ilegal?
En el caso Sánchez Paredes, los activos provienen del delito de tráfico de drogas. Porque si fuera autónomo, materialmente, no necesitan precisar el delito fuente. Sencillamente persiguen a la gente por su patrimonio. No acreditan el desbalance, entonces a la cárcel por lavado de activos. O sea, esa es la posición del fiscal. Si no es elemento del tipo penal el delito previo, entonces hay que castigar patrimonios, es decir, enriquecimiento de particulares, como está legislado en Colombia, tiene un artículo preciso, el enriquecimiento ilícito de particulares. ¿Eso es correcto la posición del Ministerio Público? No sé si cualquiera de los señores. Muy bien, está claramente formuladas las dudas y las preguntas que ruego con la mayor puntualidad respondan. Efectivamente, en primer lugar, doctor, quiero precisar de que no se está cuestionando el sentido de la resolución. Seguramente que es totalmente correcto, no estamos cuestionando. Lo único que he expresado un criterio distinto es respecto a los fundamentos sobre los puntos controvertidos. Solo eso. Y claro, la sala lo dice. Lo que se sanciona es el acto de lavar activos de origen delictivo. ¿Eso qué significa? Que nos centramos en la acción típica de lavado. Identificamos el objeto del delito, bienes, ganancias, efectos, etcétera, y luego verificamos si esos activos están vinculados a alguna actividad criminal. Pero visto en general, como bien lo ha dicho doctor Inostroza, se tiene que decir, por eso es que decimos autonomía material relativa, se tiene que identificar de qué delito proviene. Si no se vincula el activo a ninguna actividad criminal en general, obviamente no estamos en lavado de activos. Por eso que nos alejamos más o menos de la posición que estima una autonomía absoluta, sino que decimos que se tiene que acreditar, se tiene que verificar a través de la prueba correspondiente, particularmente de indicios razonables y adecuados, que estos activos se vinculan a alguna actividad criminal vista en general. Entonces, por eso dice, lavado de activos provenientes de la minería ilegal. No dice al lavado de activos proveniente del delito cometido tal fecha por tales personas en tales circunstancias, cuyos autores son tales, etcétera. Eso no se dice, sino simplemente lavado de activos provenientes de la minería ilegal o del tráfico ilícito de drogas, visto así en general. La cláusula abierta. Con eso termino. Gracias, señor. Bien. Sí. Respecto al segundo punto, sobre la noción de gravedad para considerar como delito fuente, se ha dicho rapidito nomás que no hay cláusula abierta. Si hay cláusula abierta, pues, porque mire, si usted revisa la legislación chilena, argentina, colombiana, todos en su legislación, en el tipo penal, señalan que bienes provenientes de tales delitos, hay un números clausus. No ha seguido el legislador peruano, no sé por qué, por eso digo hoy deficiencia técnica. ¿Qué ha hecho España? Ha dicho, no nos hagamos problemas, no hay que poner una lista cerrada, sino abierta. Dice, bienes que provienen de cualquier actividad delictiva. Cualquier actividad delictiva, y se solucionó el problema. Problema legislativo posiblemente, no sé, pero la mayor parte del país. Ahora, los convenios de Viena, Palermo, Gafi, Reglamento SICAD, Convención de Mérida, etcétera, todos dicen, se invoca a los estados parte que amplíen su catálogo de delitos fuente en atención a la gravedad de los mismos, porque se tiene que luchar contra el crimen organizado. Eso es lo que dice las recomendaciones, a la gravedad. Entonces, en el caso de la casación, no está en la lista de delitos el fraude en la administración de personas jurídicas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues se presenta un problema jurídico que hay que resolver, y hemos resuelto, de acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo a nuestra autonomía e independencia jurisdiccional. Entonces, si no se va, ojo, cuando se dice cualquier otro delito distinto de la lista, ¿qué delitos vamos a incluir ahí? ¿Difamación? ¿Lesiones? ¿Homicidio culposo? ¿Qué delitos? Hemos dicho que tiene que ser grave. Es un criterio que puede ser discutible o no, pero sigue esta convención. Entonces la pregunta es, ¿desconocemos las recomendaciones de estas convenciones internacionales que dicen que hay que atender a la gravedad de los delitos fuente o no? A ver, señores fiscales, por favor. Sintéticamente, en realidad los convenios, como sabemos, son de hace mucho tiempo atrás y el criterio ha evolucionado. Y hay que recordar que los convenios, conforme
al tratado de los tratados, recomiendan, pero no te autorizan a dejar de lado la ley en su texto claro y expreso para regirte por el convenio. Eso no, salvo que se trate de un elemento normativo que la ley lo establece y que para definir el elemento nos vamos al convenio. Eso está plenamente permitido. Ahora, efectivamente, la preocupación del doctor Inostroza es fundada en este momento. ¿Por qué? Porque es cierto, ¿qué delitos? Difamación, etcétera, no puede ser cualquier delito, la norma lo dice. Delitos con capacidad de generar ganancias ilegales. Entonces ahí te definió totalmente. En principio te dice delitos. ¿Cuáles son los delitos? Los que están en el Código Penal y en las leyes especiales. Punto, totalmente determinado. Pero todos no, solo aquellos con idoneidad o capacidad para producir ganancias ilegales. Esos son los delitos fuentes y lo dice expresamente la ley. Y como ha dicho el mismo doctor Inostroza, ciertamente España utiliza una cláusula igual. Es más, en la sentencia, doctor Inostroza, usted refiere que debería decir, o bueno, se refiere en la casación, debería decir, todos los delitos dolosos. Ciertamente, debería decir así, claro, pero se ha dicho, los demás, está hablando de 1, 2, 3, 4 delitos, y los demás, con capacidad de generar ganancias ilegales, está mucho más especificado que en España y en otros lugares. Ahora hay que recordar que las técnicas recomendadas para el lavado de activos, especialmente para los delitos previos, puede ser una técnica de números clausus, claro. Dice delitos fuentes son 1, 2, 3, 4, 10 delitos, punto, los demás no. Pero justo la recomendación es que se abarque a la mayor cantidad de delitos. Inclusive se dice delitos graves, pero ¿saben qué dice los convenios? Especialmente Gafisud. Son graves los que tienen más de 1 año de pena privativa de libertad. O sea, prácticamente todos. 1 año más de pena privativa de libertad son graves. Así dice. O sea, ¿qué nos dice? Que consideremos a todos. Está claro el tema, por favor. Gracias. Una última pregunta. Usted ha dicho que en su día la Corte Suprema se inspiró en Isidoro Blanco Cordero. No es tan exacto, pero más allá de eso. Usted cita que este señor luego se ha relativizado o matizado su posición alabando una sentencia del Tribunal Constitucional Español que indica que no se requiere la probanza del delito previo. ¿Tiene usted la precisión de esa sentencia? Doctor, justamente acá está. En el caso específico cita las sentencias del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo Español, 575. ¿Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo? Tribunal Supremo Español. Ah. Tribunal Supremo Español, 575-2003. Otra, 8288-2003. Otra, 1239-2004. Hay cualquier cantidad que el propio Blanco Cordero reseña. Y entonces dice que eso es correcto. Si eso es correcto, naturalmente está cambiando su posición, en buena cuenta. Sí. Sí, solo una pregunta, señor, dado que hablan el derecho comparable, las personas que están en el auditorio quizás no lo conocen. Dígame, ¿en España hay una norma como el artículo 10 del Código Penal, del Decreto Legislativo 1106, que diga expresamente delito autónomo? No. Gracias. Señor presidente, solamente para alcanzar el pleno, tengo una sentencia dictada por el Tribunal Supremo Español del 21 de junio de 2007, hace poco, donde absuelven a un ciudadano que lo acusaron por blanqueo de capitales procedentes del delito de contrabando. Y dicen los jueces supremos, no se ha acreditado que el dinero que le encontraron, 264.000 euros, en su casa, provengan del delito de contrabando. Y hacen el razonamiento de la prueba indiciaria. De manera que no es tan cierto porque España dice que es autónomo. Aquí voy a entregar ahora, bueno, ya son para los debates. Bueno, claro, no hay que confundir por lo demás autonomía con prueba. Claro. Ese es un tema. Señor, si me permite justamente sobre ese punto. Sí. Justamente esa sentencia que ha hecho referencia el doctor Inostroza sustenta y fundamenta el criterio que estamos diciendo, porque ciertamente no se ha acreditado, dice que provenga del contrabando. Perfecto. No se ha podido vincular el objeto del delito con una actividad criminal previa. Punto. Está siguiendo el mismo razonamiento que hemos expuesto y el mismo razonamiento que ha expuesto la honorable Sala.
Es un tema de estándar lo que dice Jorge Barreiro como ponente en esa sentencia, que es diferente. Muy bien, no habiendo más preguntas, se da por concluida esta audiencia pública y ya la causa queda al voto y la opción que tiene esta sala es resolver esta sentencia en las próximas 3 semanas. El día de hoy, el día lunes próximo, las ponencias encargadas serán presentadas. El miércoles tendremos una primera sesión de discusión y esperamos acabar muy pronto y publicar esta sentencia plenaria. Aclaramos que hemos recibido un conjunto muy numeroso de amicus curiae, de informes jurídicos de una serie de instituciones, tanto públicas, privadas, universitarias, así como de juristas en particular. Hago expresa constancia de mi agradecimiento a todas aquellas instituciones y juristas que han tenido la bondad de dedicar un tiempo valioso para exponernos sus puntos de vista que desde luego se van a tener presente en el curso de este debate. Gracias a todos ustedes. Se da por concluida la audiencia. Muchas gracias a todos los asistentes. Muy buenos días.